Buenas tardes. Esto va a ser un poco distinto de la presentación de esta mañana. Va a ser un tema más profundo, pero también dentro del ámbito de las redes alternativas adversariales. Vale. Entonces, este es el tópico de la presentación de esta tarde. Primero voy a hacer un repaso sobre lo que es el aprendizaje continuado. Este significa, de hecho, lifelong learning, un aprendizaje continuo, aprendizaje secuencial en sistemas biológicos, luego el aprendizaje continuo en sistemas artificiales, unas técnicas cómo se puede reproducir, unos métodos basados en la regularización de los pesos y otro método basado en la reproducción de las memorias generativas. Esto se refiere de memorias generativas al hecho de que la reproducción se hace con muestras sintéticas, no con las muestras originales, muestras reales, ¿vale? Luego voy a hablar de unas aplicaciones para que quede más claro para qué sirve este aprendizaje continuo. Y voy a acabar la presentación con unas ideas de cómo se podrían alcanzar, diseñar sistemas que autoaprendan, ¿vale? Bueno, vamos con el aprendizaje continuo en sistemas biológicos. Esto es una característica. El aprendizaje continuo es algo innato en los humanos, ¿de acuerdo? Así nacemos. Este proceso de aprendizaje continuo, que tiene lugar durante toda nuestra existencia, es posible dado un complejo conjunto de factores neurocognitivos que permiten, que contribuyen al desarrollo y de la consolidación de las experiencias durante nuestras existencias. Entonces, los procesos evolutivos que han tenido lugar en el desarrollo de nuestro cerebro han permitido que los conocimientos nuevos coexistan con los conocimientos anteriores. Nosotros, cuando aprendemos algo nuevo, no olvidamos lo que habíamos aprendido antes. Y el ejemplo más elocuente es cuando empezamos a aprender el abecedario y empezamos a aprender las letras de manera secuencial, ¿no? Cuando empezamos a leer la letra O, no olvidamos la letra B desde el principio, ¿no? Entonces, este proceso que permite de consolidar los recuerdos anteriores se debe a un fenómeno que está denominado, se conoce como el balance de estabilidad-plasticidad, característica a las conexiones entre neuronas. Entonces, estas conexiones tienen que ceder un poco aumentar su plasticidad para incorporar información nueva, pero al mismo tiempo esta modificación en la plasticidad de las sinapsis viene acompañada por unos procesos complementarios que al mismo tiempo permiten estabilizar los conocimientos anteriores. Por eso se llama el balance de estabilidad-plasticidad. Hay una especie de trade-off entre lo nuevo y lo anterior. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esto es a nivel neuronal. A nivel más abstracto, a nivel de memorias, se ha llegado a la conclusión que se tiene que jugar con dos tipos de memoria. Son, de hecho, dos memorias separadas, pero que interactúan entre sí. Y estas teorías han sido
postuladas en la teoría de los sistemas de aprendizaje complementarios por McClelland, ha sido el primero en postular esta teoría en 1995. Y esta teoría está modelando el concepto de hipocampus en nuestro cerebro, que está considerado como una memoria a corto plazo, con un learning rate muy grande, pero de poca capacidad y de corto plazo. Y en cambio, en neocórtex están almacenadas los conocimientos, es una memoria de larga duración que está guardando todos nuestros conocimientos. Entonces, el proceso de asimilación de nueva información tiene lugar en la interacción entre el hipocampus y el neocórtex. La nueva información está reproducida varias veces para su ingreso y estabilización en el neocórtex. Y este es lo que ocurre, de hecho, en la fase REM de nuestro sueño. Es cuando se consolidan en nuestra memoria los recuerdos. ¿Vale? Esto ya lo había mencionado, el hipocampus tiene un learning rate alto, por lo tanto olvida más rápido. En cambio, el neocórtex tiene un learning rate más pequeño para que garantice la estabilidad del conocimiento a largo plazo. ¿Vale? Y es la interacción permanente entre el hipocampus y el neocórtex el que define lo que hace posible el aprendizaje continuo para nosotros. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema con los sistemas artificiales? Aquí es un problema, porque las redes neuronales no están diseñadas para un aprendizaje continuo, un aprendizaje secuencial, tal como hacemos nosotros. En las redes neuronales, la estrategia normal de entrenamiento es considerando que todos los datos están disponibles desde el principio. Entonces, hay una fase de entrenamiento cuando se presentan a la red todos los datos, después se pasa a test. Pero esto no es el caso de sistemas reales. Si pensamos, por ejemplo, en robots, que tienen que explorar entornos nuevos y se pueden encontrar con cosas que no han sido previstas durante su fase de programación y tienen que aprender sobre la marcha. Y si es un robot de laboratorio, es relativamente sencillo, es decir, se descarga el programa, el programador vuelve a introducir los nuevos datos, se reentrena la red y luego se deja al robot que ejecute su programa. Pero si se trata de un rover en Marte, por ejemplo, la intervención de un operario no es posible, con lo cual el robot tiene que aprender por sí mismo. ¿Vale? Entonces, el gran problema con el cual nos tapamos cuando intentamos hacer el aprendizaje secuencial en redes neuronales es esto, lo que se llama como catastrophic forgetting. Si yo he hecho un fine tuning de una red para que aprenda a clasificar perros y justo después de entrenarla vuelvo a hacer otro fine tuning, pero que aprenda esta vez gatos, la red ya no reconocerá después del segundo fine tuning y ya no volverá a reconocer perros. ¿Vale? Solamente va a reconocer gatos. Esto es un experimento muy fácil por hacer y lo podéis comprobar vosotros. Tomáis una red neuronal, la más sencilla, un AlexNet, por ejemplo, y podéis hacer vosotros mismos esta prueba para convenceros de que así es. ¿Vale? Entonces, recientemente se han propuesto varios métodos para contrarrestar el catastrophic forgetting en redes neuronales. Y hay básicamente dos
dos grupos grandes de aplicaciones. Uno que se refiere a la regularización de los pesos y otro se refiere a reproducir los recuerdos, ¿no? las experiencias anteriores. Sí. En el caso de las redes recurrentes, Sí. como el Steam, por ejemplo, no tienen memoria. De hecho, No tengo experiencia con redes recurrentes. No sé cómo es ahí, pero me imagino que sería igual. Me imagino, por ejemplo, imagínate que entrenas una red LSTM que reconoce, por ejemplo, la acción de saltar, ¿vale? Si después de entrenar esta red para que reconozca otra acción, como por ejemplo saludar, yo creo que va a pasar lo mismo, es decir, se va a olvidar de reconocer la acción de saltar. Así que... En el STM vienen con puertas, bueno, con puertas son realmente Sí, de memoria a largo plazo y se usa mucho, por ejemplo, para texto, para voz, que tiene que recordar el pasado de alguna manera. sí, pero dentro de la misma secuencia. Es decir, la acción de saltar tendrá lugar sobre 10 frames. Entonces, si vamos a analizar estos 10 frames, estas compuertas pues tienen su deber es de recordar todo lo que está ocurriendo durante estos 10 frames. Pero yo me refiero una vez que se ha acabado el proceso de entrenar una red del STM con un tipo de acción. Si vuelvo a hacer reentrenarla con otro tipo de acción, yo estoy convencido que la primera acción que he aprendido se lo va a olvidar. ¿Vale? Pero esa es mi intuición. Repito, no tengo experiencia, no he trabajado con redes recurrentes de momento. ¿Vale? Entonces, esta es una representación visual muy intuitiva de lo que está pasando en una red neuronal. Supongamos que tengo aquí 8 tareas identificadas por estos colores. Entonces, lo que ocurre en una red normal, al cual quiero aprender de manera secuencial estas tareas, si aprendo, bueno, primero aprendo la tarea azul, no hay problema, pero cuando empiezo a aprender la tarea amarilla, veo que el desempeño de la tarea azul ya está bajando, la red se olvida. Luego lo mismo pasa cuando quiero aprender esta tarea verde. A medida que estoy aprendiendo, baja el desempeño de la tarea amarilla y hasta el punto que se olvida completamente de ella. ¿Vale? En cambio, en una red donde aplico el aprendizaje secuencial, pero teniendo en cuenta los mecanismos para evitar el catastrophic forgetting, pasa eso. Es decir, obviamente a medida que estoy aprendiendo nuevas tareas, el desempeño de las anteriores se deteriora. Es lo que nos está pasando con los procesos de olvido, ¿no? Pero es un olvido gradual, no se olvida del todo. Lo mismo pasa con nuestros recuerdos, ¿no? ¿Qué hicimos ayer, qué hicimos la semana pasada, qué hicimos el verano pasado? ¿No? Es que a medida de que pasa el tiempo, es que, por ejemplo, lo que me estoy acordando más de lo que hice ayer o la semana pasada que lo que hice el verano pasado. ¿De acuerdo? Esta es la interpretación de esta gráfica. Es otro ejemplo de qué ocurre con el proceso de olvido en las redes generativas. Tengo una red generativa, un GAN, que hemos visto esta mañana, que intenta, la primera tarea la estoy aprendiendo que genere dormitorios, aquí. Luego, quiero aprenderla, enseñarle que genere imágenes de cocinas. Pero aquí me topo con el caso que ya no recuerda generar dormitorios. Solamente sabe generar ahora cocinas. Y lo mismo pasa aquí cuando quiero enseñarle a generar iglesias, imágenes de iglesias. Ya no sabe
generar cocinas y tanto menos dormitorios. ¿Vale? Ahora, hasta aquí, ¿hay algunas preguntas? Bueno, voy a seguir. A ver, el primer método que voy a hablar, bueno, es de 2017, se llama Elastic Weight Consolidation. Es un método biológico, inspirado en el modelo biológico y está basado en lo que había comentado antes, en este balance estabilidad-plasticidad, ¿vale? de las sinapses, de cómo se acomodan las sinapses para acomodar nueva información. Y vamos a ver un ejemplo. Creo que aquí hay un problema de visualización. Bueno, a ver cómo lo... Aquí, donde está Z o asterisco, había un espacio. Si ahí se ve, pero no sé por qué. Está muy claro, sí. Vale, ¿se ve en el monitor? Sí. Bueno, lo intentaré dibujar con el puntero, ¿vale? Con el puntero, ¿vale? Supongamos que tenemos una red. La hemos entrenado con la tarea A y el espacio de los parámetros de esta red ocupa una región ZA. Esta elipse que estoy dibujando aquí representa el espacio de los parámetros, de los pesos de esta red. Ahora, si quiero aprender otra tarea, B, después de haber aprendido A, que está representada por esta elipse verde, observo que los parámetros, los pesos iniciales, todos se han movido hacia el centro de esta nueva elipse que representa el espacio de los pesos de la tarea B. ¿Vale? Entonces, si se produce este desplazamiento, esto significa que ya se olvida sobre la tarea A, sobre la tarea inicial. ¿Vale? Y entonces, aquí, esto ocurre durante un fine-tuning normal de una red neuronal. Ahora, con Elastic Weight Consolidation, cuando aprendemos la tarea B, queremos imponer sobre la función total de pérdidas, de error, un factor de regularización para controlar cuánto podemos olvidar de la tarea A. Mucho, poco, esto depende de nuestro problema. Entonces, al introducir este factor de regularización en la función de pérdida, en este caso, el espacio de parámetros, en vez de moverse ahí, en θ b, se va a quedar aquí, en este punto. Y en este punto garantiza que la red pueda recordar tanto la tarea B como la tarea A. ¿Vale? Esta es la interpretación de esta gráfica. Ahora, uno de los problemas que tenemos con la matriz esta F, que se llama Fisher Information Matrix, es que tiene un número muy grande de parámetros. Su complejidad es cuadrática en el número de parámetros. ¿Vale? Esto es uno de los problemas. Voy a explicar brevemente qué es una Fisher Information Matrix. Supongamos que Z star representa la configuración óptima, a la distribución óptima de pesos después de que se ha entrenado una red neuronal. Nuestra distribución es algo así, esta curva azul. Esta es la distribución de los pesos. Pero igual es difícil de trabajar con ella porque es una distribución desconocida. No sabemos cómo aproximarla. Entonces se hace un truco, se aproxima esta
distribución P desconocida por una aproximación aquí representada por la línea esta roja discontinua, una distribución gaussiana, para la cual sabemos calcular el promedio y la covarianza, la matriz de covarianza, ¿vale? Entonces, esta aproximación representada por la línea roja se llama la aproximación Laplace de la distribución P, de la distribución original P, y esto se denota con en este caso con la litera Q, es una nueva distribución. Por lo tanto, la expresión de Fisher Information Matrix no es, de hecho, que la matriz de covarianza de esta nueva distribución. ¿Vale? Este es el Fisher Information Matrix, de la gaussiana Q de Z. Vale, ahora, como comentaba antes, una de las limitaciones de la Fisher Information Matrix es el número grande de los parámetros, que es cuadrático. Otra es el hecho que no puede ser garantizada de que sea diagonal. ¿Vale? Es una condición para obtener un espacio bueno de parámetros, ¿no? Entonces, la idea de esta aplicación es aplicar una rotación, una transformación de rotación sobre los pesos para que se cumplan estas dos condiciones, ¿vale? Por un lado, que la Fisher Information Matrix sea diagonal, y por lo siguiente, que sea lineal en número de parámetros. ¿Vale? Rotación significa reparametrización, ¿no? Para que no quede así como un término muy sofisticado. Y aquí estamos de nuevo con el caso. Esa es la nueva función de pérdidas. En este caso, con esta nueva aproximación, la diagonal es simplemente, la Fisher Information Matrix es simplemente una matriz diagonal y con el número de parámetros Z. ¿Vale? Y esto es como, con respecto a, es decir, la reparametrización del espacio de los pesos tiene lugar tanto para la tarea A y también para los pesos de la tarea B. Por esto se ve que aquí tanto la elipse azul como la verde están giradas con respecto a la primera imagen. Y este artículo fue presentado este verano en ICPR. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se calculan estas rotaciones? Esta es, primero voy a considerar para el caso más sencillo para fully connected layers. ¿Vale? Esta es la entrada, este es la salida, la matriz de pesos y el gradiente, ¿no? Con respecto a la salida y a la entrada. Entonces, Fisher Information Matrix se puede representar para esta red pequeña, se puede representar con esta fórmula, que si desarrollamos se puede factorizar en dos términos. Y cada uno de estos dos términos se puede aproximar por single value decomposition, de este modo. ¿Vale? A través de single value decomposition encontramos las matrices U1 y U2, respectivamente V1 y V2, que permite el cambio de la reparametrización de esta capa. ¿Y cómo queda ahora? Pues queda de este modo. Con el procedimiento que he mostrado anteriormente, la nueva capa, es decir, la antigua capa se transforma en algo así. Así es como se hace la reparametrización de los pesos en una capa de
fully connected layers. ¿Vale? Aquí no voy a entrar en más detalles, es un procedimiento parecido para hacer las mismas rotaciones en las capas convolucionales. ¿Vale? Y esta es la Fisher Information Matrix que resulta con el algoritmo original de Elastic Weight Consolidation, que tiene este aspecto, y esta es la configuración de la Fisher Matrix con el algoritmo propuesto para girar, reparametrizar los pesos de la red. ¿Vale? Entonces, el nivel de energía aquí es mucho más grande que aquí, lo que se traduce en que en este caso la red puede recordar mucho más que antes. ¿Vale? Hay aquí unos resultados experimentales, hemos hecho unos experimentos variando el parámetro lambda, el parámetro de regularización. Hemos considerado dos tareas sobre el dataset de MNIST, clasificar los dígitos de 0 a 4 y de 5 a 9. Y aquí son los resultados y los distintos tipos de configuraciones que hemos considerado para nuestro algoritmo, y la comparación con el FT es para fine tuning y el algoritmo original de Elastic Weight Consolidation. ¿Vale? Y aquí hemos probado también con otros datasets, aparte del MNIST. ¿Vale? ¿Qué pasaría si simplemente dices, a ver, nada más tenemos una tarea y como parte de la entrada marcas tu dato a qué tarea pertenece, para que no tengas dos tareas separadas, sino las englobas en una super tarea con un marcador que dice qué es lo que quieres resolver? Esto depende de cómo te defines el problema. Ajá. Yo creo que también se puede hacer lo que sugieres, ¿sí? Vale. Y estos son los resultados sobre el CUP200, que es una base de datos de pájaros. Y esto, CIFAR 100, es una base de datos de imágenes de 100 categorías. Son imágenes muy chiquitinas de 32 por 32 píxeles. ¿Vale? Y aquí se ve la comparación. Aquí, para cada una de estas bases de datos, se han dividido las clases en 4 tareas. ¿Vale? Y se ve los resultados para sí. ¿De 4 tareas? Sí. Imagino que es el proceso que explicaste consecutivo. No, aquí sí, la tarea T1 se refiere, por ejemplo, clasificar en este CUP200, tiene 200 categorías de pájaros. Entonces, aquí tarea 1 es clasificar todas las imágenes de las categorías 0, de 1 a 50. Tarea 2 de 51 a 100 y así adelante. Pero digo, el proceso para el reaprendizaje cada vez, no olvido, la idea es... Sí, primero se entrena con T1, luego con T2, luego con T3 y luego con T4. Pero digo, por ejemplo, en T4, cuando se empieza en T4, el factor de regularización es nada más con T3. Bueno, la última. O se usa también con T2 y T1. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Al momento de aprender con la tarea T4, Sí. el término de regularización, El lambda. ¿se usa solo para T3 o para todas las anteriores? Para todas las anteriores. La función de pérdida es común para todas las tareas anteriores. ¿Vale? Y, sí. ¿Tiene el comparativo que tanto olvidó de la primera tarea? Sí. Esto, sí, yo creo que a esto se refiere. Cuando aprende la tarea 2, ¿cuánto ha olvidado de la T1? Esto se refiere. Es decir, cuando tengo solamente una tarea, los dos algoritmos funcionan igual. Pero cuando empiezo a aprender con T2, la T1
se olvida más en el algoritmo inicial que en el algoritmo nuestro. ¿Vale? Con la tarea 3 pasa igual, se refiere al T1. Perdón. Sí, no. En el otro gráfico tenía usted una muestra que se quedaba recordando hasta el 60%. Bueno, esto era. No, esto es término de energía, es otro. Cuando tenían las tareas. ¿Aquí? No, era el gráfico que estaba como. Pero al principio del todo, pero eso era simplemente una representación, una ilustración gráfica para ver la comparación entre lo que significa el olvido catastrófico y un sistema que no tiene olvido catastrófico. La imagen de la derecha era la que tenía hasta un 60%. Ahí Sí, bueno, pero estos valores son arbitrarios aquí, lo que he puesto yo, son arbitrarios. Sí, no, puestos, no están relacionados con el algoritmo. Aquí es simplemente para dar una idea de qué pasa si no se produce olvido, cómo se recuerdan las tareas, pero no hay ninguna correlación entre estos números de aquí y el experimento. Sí. Sí, es un algoritmo exactamente, sí. Gracias. De nada. Vale, ahora estos métodos con reproducción de las memorias sintéticas es también de inspiración biológica, es cómo recordamos, cómo nuestro cerebro recuerda las experiencias pasadas. ¿Vale? Este término también de reproducción de los recuerdos también se conoce como pseudo-repetición. ¿Vale? Es la repetición de un recuerdo, no es la repetición del elemento original. ¿Vale? Y la única diferencia, hay una solución propuesta que se parece, propuesta por el Buffy, es en CVPR de 2017, pero ellos utilizan una idea parecida de reproducción de las experiencias anteriores, pero en este caso ellos trabajan con los datos reales. Ellos tienen unos buffers de memoria y guardan todos los datos. ¿Vale? En nuestro caso nosotros no, tal como vamos a ver enseguida, no guardamos los datos. Los datos son generados de manera sintética, muy parecidos con los datos originales. ¿Vale? Y esta es la arquitectura de, bueno, aquí puse simplemente para recordar lo que es una GAN, porque con esta lo que vamos a utilizar para generar memorias. Y en el caso de, y nosotros vamos a trabajar, este algoritmo es sobre GAN condicionales. El problema de las redes GAN es que generan una imagen a partir de un vector de latencia, que es de hecho un vector de una distribución gaussiana, ¿no? Es generado de manera aleatoria, muestrado de una distribución gaussiana. Pero no tenemos aquí en la salida, no sabemos qué imagen ha generado. Sabemos que genera algo, pero no sabemos qué. Entonces, normalmente, en este caso, lo que se hace cuando se trabaja con redes GAN no condicionales, la salida aquí viene un clasificador para saber qué imagen he generado. Por esto, nosotros utilizamos en nuestro algoritmo GAN condicionales. Las GAN condicionales, tanto en el discriminador como en el generador, reciben esta condición C, que te indica la clase que se va a generar. Es decir, el generador, cuando recibe como entrada la condición C y el vector de latencia, sabe qué imagen tiene que generar conforme con la clase C. Entonces,
en el discriminador ya tiene la información de la correspondiente a la clase, y aquí entonces ya no hace falta poner ningún clasificador de más. En este caso de utilizar una red GAN condicional, la salida del discriminador son dos cosas. Por un lado, nos indica si la imagen es real o falsa, y por otro lado, me indica directamente la clase que se ha generado. Y así lo podemos comprobar directamente en función de la condición inicial. ¿Vale? Entonces, la primera versión del algoritmo para reproducir en memoria lo hemos llamado aprendizaje conjunto, entrenamiento conjunto, porque en este caso el generador es capaz de generar imágenes anteriores es capaz de generar imágenes anteriores y de las tareas anteriores, y al mismo tiempo está aprendiendo con las imágenes de la tarea actual. Entonces hay una mezcla entre los datos actuales y los datos anteriores. ¿Vale? Este es el generador que nos da las imágenes de las tareas anteriores, en este caso perro y gato, y en este caso la tarea 3, la tarea nueva, estas serían las tareas anteriores, y la tarea nueva sería aprender la clase de pájaro. Y con este generador es capaz de aprender todas las tres categorías de manera conjunta y así pasarlas al discriminador. ¿Vale? Y el otro ejemplo es, esto está un poco, lo hemos llamado alineación de la reproducción, de las imágenes generadas, porque en este caso lo que queremos hacer es un poco relacionado con lo que presenté esta mañana de transferencia de pesos entre las redes GAN. Pero lo que pasa es que aquí no se hace una transferencia efectiva, sino que tanto el generador anterior como el continuo, como el actual, están aprendiendo de generar las tareas anteriores. Y solamente en la tarea nueva se pasa al generador actual. Y por lo tanto solamente el discriminador recibe los datos de la tarea actual. ¿Vale? Y aquí vemos, es un ejemplo cualitativo, también en el caso de MNIST, cómo sería en el caso, queremos recordar los dígitos de 0 a 8 después de aprender la clase 9. Observamos, este es fine tuning, ¿vale? Observamos que aquí, si quiero recordar el 0, no recuerda nada. Me va a poner 9, que es la última tarea que he aprendido, ¿vale? Pero en este caso, el algoritmo EWC y el caso de este algoritmo DGR, el DGR es parecido al nuestro, pero no es condicional, no se utiliza una GAN condicional, ¿vale? Entonces, de manera cualitativa, se aprecia que en nuestros algoritmos la calidad de los dígitos generados es mucho mejor que la calidad de los dígitos de estos algoritmos. ¿Vale? Y aquí unos datos numéricos. Vale. Y algo parecido para, esta es la base de datos. Creo que igual os suena, es Street View House Number. Es una base de datos, sí, de las casas, sí, exactamente, sí, es una base de datos realizada por Google.
sí, del Street View ha recortado el número de las casas para crear una base de datos de dígitos. Y es el mismo resultado que antes, pero sobre MNIST, pero sobre esta base de datos. ¿Vale? Y aquí, esto ha sido para tareas de clasificación y ahora vamos a ver cómo se aplica para tareas de generación de imágenes. Hemos utilizado para el generador una red ResNet de 18 capas. Y si hacemos simplemente el fine-tuning, observamos el mismo efecto que he mostrado antes, que cuando se generan nuevas categorías, se olvidan completamente las anteriores. No obstante, en este caso, a pesar de que se aprende la categoría de cocina, la red sigue, sigue sabiendo cómo generar la imagen de dormitorio. Y lo mismo pasa aquí, cuando empieza a generar imágenes de iglesias, también se acuerda de generar las imágenes anteriores. ¿Vale? Y esta es los dos tipos de algoritmos que hemos propuesto, de reproducir de los datos sintéticos. En caso del primero, hay más variedad de las imágenes generadas, mientras que en el caso del segundo algoritmo falta esta variedad. ¿Vale? En este caso decimos que se acuerda de la categoría y esto además de la categoría de la misma instancia. Vale, aquí son otros ejemplos de unos datos numéricos con las curvas de olvido cuando se introducen nuevas categorías. Y creo que también desde el punto de vista cualitativo es interesante este ejemplo. Aquí es un proceso de fine-tuning, se empiezan con unas imágenes de ruido aleatorio, empieza a aprender a generar dormitorios. Perdón, este ejemplo aquí se refiere solamente a la tarea de recordar dormitorios. ¿Vale? Esto quiere reproducir aquí. En cambio, aquí cuando se introducen las demás tareas, esto es tarea de dormitorios, de cocina, de iglesia y de todo. Perdón. Entonces, la interpretación de este dibujo es cómo se recuerda el proceso de generar dormitorios en cada uno de estos tres algoritmos. ¿Vale? Entonces, aquí, en concreto, observamos que al principio, cuando se aprende la tarea de generar iglesias, hay una interferencia en el momento de recordar los dormitorios. Pero poco a poco, a medida que avanza el training, esta influencia desaparece y se puede apreciar aquí. ¿Vale? Y con esto creo que finalizo esta parte. Esta es una visualización. TSNI es una herramienta muy útil para visualización de distribuciones. ¿Vale? Entonces, en este caso, con la herramienta TSNI hemos querido representar la distribución del número 0 después de aprender todas las 9 tareas, de 0 a 9. ¿Vale? Entonces, los distintos colores se representan los distintos algoritmos. Esto es el fine-tuning. El verde es el Elastic Weight Consolidation, que hemos visto el primero. Aquí se representan los datos generados por nuestros algoritmos. Y vemos que en este caso hay un solapamiento muy claro con el 0 real. Entonces, lo que está generando nuestro algoritmo
está muy parecido a los datos reales, con diferencia a los algoritmos anteriores. ¿Vale? Esta es una explicación que explica la diferencia en calidad de recordar los números con los otros algoritmos. ¿Vale? Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco de aplicaciones. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Sí, Hugo. Sí, hasta el momento asume que tienes los mismos parámetros, el modelo son los mismos parámetros. Bueno, al menos la arquitectura está fija. Sí, la arquitectura está fija, no sé si sí. conozcas trabajos donde se va aumentando, no sé, quizás Sí, para una tarea sí. solo 2 capas te sirven y después para otra. Exactamente, sí, se está ampliando de manera con unas conexiones laterales, sí, me suena. En este caso la arquitectura se mantiene fija, no hay ningún cambio. Un problema relacionado con esto es, según habéis visto, todos los ejemplos que he mostrado son un número reducido, están realizadas sobre un número reducido de tareas, 2, 4 tareas. La clave es cómo de escalable es este algoritmo, porque el proceso de generación de imágenes, y necesitamos imágenes de buena calidad, es costoso computacionalmente. Entonces, para que se pueda recordar a reproducir imágenes de las tareas anteriores, las imágenes sintéticas que se crean, que se generan, tienen que ser de muy buena calidad. Entonces, tener una GAN que te genera imágenes de alta calidad es un proceso computacional muy costoso. Entonces, la gran pregunta es cómo se escala cuando en vez de 4 tareas tienes 50 o 100. Eso es un tema abierto que queda por trabajar en el futuro. ¿Alguna pregunta más? Vale, entonces aquí una de las aplicaciones que se me ha ocurrido. Una pregunta. Sí. Porque dice, bueno, cuando tú tratas de regularizar la matriz de información Sí. y quieres evitar ese problema, Sí, pero lo evitas calculando el CVD, sí. el programa es el mismo, porque buscar el CVD sobre esa matriz, o realmente no lo estás haciendo. Sinceramente no lo sé, es decir, este artículo está hecho por los compañeros míos, yo no he contribuido en este artículo, así que no sé cómo. Sí, es que me quedé con la duda esa, quiero quitar el problema, pero buscar el CVD sobre esa matriz grande, y eso, no sé. Sí, aquí. No se puede ir de esos diseños de la topología cuántas tiene, porque si es muy grande, de cuántos parámetros más grandes. Tiene que descomponer la matriz, ¿no? Y tiene que descomponer muchas matrices, por lo que veo. Sí, a ver, ten en cuenta que los experimentos estos que he mostrado aquí, todos estos son imágenes muy pequeñas. En NIST son 28 por 28 píxeles. Estos son FIFAR y CUP son 32 por 32. Sí, pero por lo que explicaste no estaba en el espacio de los datos, sino en el espacio de los parámetros. Sí. Entonces, pues el diseño no tiene que ver nada. O sea, tú puedes poner tantas cámaras como tú quieres y tantas neuronas como tú Sí. quieres. O sea, la matriz puede ser muy grande independientemente del tamaño. Sí, correcto, sí. Y entonces, por eso digo, no son el diseño muy pequeñito, Sí. no sé. Ahora no me acuerdo qué arquitectura han utilizado aquí. Se han utilizado una arquitectura clásica, un AlexNet, un BGG, o es un diseño de red más pequeña adaptada para estas imágenes pequeñas. Este detalle no lo sé. El SVD al final no más tienes que hacerlo. Exactamente, sí. Estos pesos. Fijamos el cálculo de la organización. Este es muchas veces sobre el espacio astronómico. ¿Qué piensas? Pero entonces al final es sobre todo para la es la suma de pero es muy grande todavía. Sí. O sea, si por ejemplo tienes en las redes digitales normales tienes millones de parámetros, tienes una matriz de 1 billón por 1 billón.
Entonces, ¿cómo lo haces así? O sea, si lo haces por capa, entonces, yo lo imaginaba así, como tú dices, pero la otra opción, como yo lo mostré, era por capa. Bueno, a lo mejor por capas, pues tienes un longe más pequeño y la matriz más pequeña, pero si lo haces al final, entonces es sobre la suma de todos los parámetros. Y entonces eso puede explotar, ¿no? Bueno, hay que ver, no sé, no sabía cómo lo pones. Es esto, ¿no? Es decir, lo que tú dices es cierto, es que estas matrices 1 y 2 se calculan una vez. Lo único que se recalcula es esto de la matriz esta de pesos, W'. Esta se recalcula en el caso de... Tú decías que muchos de ustedes aquí están trabajando en robótica. He visto algunas presentaciones hoy de robótica. Pues se me ocurrió que una de las posibles aplicaciones del aprendizaje continuo es para robots de servicios, que van a ser cada vez más en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones hoy en día de los robots de servicios? La mayoría de ellos tienen poca autonomía. Muchos de ellos funcionan por el principio de comando y control, ¿no? Yo le doy que haga una tarea y él tiene que hacer esta tarea y punto. Esta es la aproximación hoy en día de los robots de servicio, ¿no? Por ejemplo, el robot este de limpiador, el Roomba, pues algo así, ¿no? Está diseñada para una tarea muy concreta. Aquí he representado a una empresa en Barcelona que se llama Pal Robotics, que se está metiendo en el mercado de robots de servicios. Están participando en varios proyectos europeos. Entonces ellos utilizan este robot que se llama Thiago y lo ofrecen como plataforma para testear algoritmos y tareas relacionadas con la robótica de servicios. Entonces, ¿cómo se podría tomar ventaja del aprendizaje continuo para el caso de robots de servicios? Entonces, los robots de servicios se pueden imaginar como robots que hacen algunas tareas domésticas, limpiando la casa, ordenando las cosas. Por ejemplo, si encuentran el mando de la tele en la cocina, pues lo tienen que llevar en el salón. Si encuentran una cerveza en el dormitorio, lo tienen que llevar a la cocina porque no es ahí el lugar correspondiente. Entonces, el problema con los robots de servicios, para este ejemplo que acabo de dar, es que necesitan un aprendizaje continuo. Un entorno doméstico es un espacio no estructurado. Entonces, ahí, con mucha variabilidad y con cosas imprevistas, ¿no? Entonces, de vez en cuando pueden aparecer objetos nuevos en el hogar y el robot tiene que aprender. No sé quién, Hugo, o otra presentación que vimos hoy dio un ejemplo parecido, ¿no? de robots que tienen que aprender de manera continua, ¿no? Esta sería un problema para el caso de robots que tienen que aprender, están en nuestro domicilio, en nuestra casa, y tienen que aprender por sí solos. Otro problema es lo que se llama out of distribution. Es decir, esto se refiere al descubrimiento de objetos nuevos. Yo he aprendido categorías de pájaro, perro, gato, caballo, pero de golpe tengo que darme cuenta, si es un objeto nuevo, que este objeto no pertenece a las categorías que he aprendido anteriormente y que se trata de un objeto completamente nuevo y también tengo que asimilarlo. Entonces, este problema de descubrimiento de objetos
no vistos durante el proceso de entrenamiento de la red se llama el problema de out of distribution. Es un problema que de momento está solucionado parcialmente. No hay una solución muy robusta, general, de cómo identificar novedad, ¿no? La novedad. Y pues, ¿qué tipo de robots se podrían, de servicios? Pues aparte de este ejemplo doméstico, del robot doméstico que os he dado antes, pues serían los cobots, los robots colaborativos que tendrán su sitio en las factorías del futuro, o robots que están actuando en los almacenes, en los grandes almacenes. En este punto os quería reproducir un vídeo para que veáis. Estos son unos robots en un depósito de Amazon. Estos naranjos, perdón, estos son unos robots que están encargados de llevar los objetos de un sitio a otro en unos almacenes enormes. En este caso, estos son unos robots muy sencillos. En la factoría hay diseñadas unas líneas de distintos colores que sirvan de guía por donde tienen que pasar estos robots. Entonces, son muy sencillos. Pero este es un ejemplo de robots de servicios que vamos a tener en el futuro, y a pesar de que aquí van a hacer unas tareas muy sencillas, llevar los objetos encargados por un operario humano de un sitio a otro en el almacén, en el futuro van a tener que desarrollar capacidades cognitivas de más alto nivel para reconocer ellos los objetos y llevarlos de un sitio a otro sin la instrucción expresa de un operario humano. ¿Vale? Esto es la primera aplicación de robots de servicios, por ejemplo, que os quería dar como área de aplicación de aprendizaje continuo. Y otra área es representada por el Personal Identification. ¿Qué es el Personal Identification? Si tenemos una red de cámaras en un entorno o bien reducido a un parque o un aeropuerto o a nivel de ciudad, quiero ver, por ejemplo, esta persona en qué puntos de la ciudad ha pasado. ¿Vale? Esto es un problema que ya lleva, yo creo que 10, 12 años fácilmente. Es un problema bastante común en la literatura de visión por computador. Se han escrito decenas de artículos sobre este asunto, tanto utilizando técnicas de Machine Learning clásico como de Deep Learning. Pero el problema que tienen todos estos métodos que he leído, que he revisado, es que ellos consideran el problema de reidentificación a muy corto plazo. A unos vídeos que, las cámaras están sincronizadas entre sí y la duración de los vídeos son, no sé, 30 segundos, un minuto, ¿vale? Y una de las maneras más comunes para representar a estas personas es extraer histogramas de color de la imagen. Pero hay un problema, que sobre todo, por ejemplo, en verano, hay mucha gente que lleva ropa ligera de color claro. Entonces, si me limito a utilizar histogramas de color, es que voy a tener un problema. Y además,
otro problema es que a largo plazo yo no puedo seguir a esta persona. Es decir, si esta persona se va a casa y mañana aparece otra vez delante de esta cámara y yo estoy utilizando el histograma de color que aprendí ayer, jamás la voy a reconocer, ¿no? Entonces, claro, el problema de lifelong learning, en este caso de personal identification, es cómo puedo hacer la reidentificación de personas durante periodos de tiempo más largos, una semana, un mes, por ejemplo, y ahí interviene el reconocimiento y la actualización de la representación de esta persona. ¿Vale? Este problema de personal identification puede ser visto también de punto de vista de seguridad para sistemas de vigilancia, pero también puede ser pensado como un sistema de apoyo para para casos de desastres naturales, ¿no? Cuando hay personas desaparecidas y no sé nada de ella, y entonces quiero ver en qué puntos ha aparecido, dónde la puedo identificar, ¿no? Inundaciones, terremotos, etc. Bueno, ahora, ¿cuáles serían las ideas de cómo se puede combinar lifelong learning, el aprendizaje continuo, con otras estrategias para crear sistemas que aprenden por sí mismas? Una de las estrategias de aprendizaje es lo que se llama curriculum learning. Y el curriculum learning es también inspirado de nuestro proceso de aprendizaje. Empezamos con tareas sencillas y a medida que empezamos a tener experiencia, estamos aumentando la dificultad y la complejidad de las tareas que vamos a aprender, ¿vale? Entonces, a esto se refiere curriculum learning. Otro caso se refiere al transfer learning. Si he aprendido una red que desarrolle una tarea, ¿cómo puedo aprovechar su experiencia para que aprenda una tarea relacionada, no la misma, pero relacionada, la tarea B? ¿Vale? Esa es otra estrategia de crear sistemas que se desarrollen por sí mismas. Otra cosa es la curiosidad y la intrinsic motivation. Eso está relacionado con el paradigma de algún modo con el paradigma de active learning o reinforcement learning. Imaginemos un sistema por ejemplo, donde tenemos que anotar unos datos. Si tenemos una cámara aquí y una cámara fija que está captando a las personas que están pasando por el pasillo, y el sistema tiene que hacer una anotación automática de los datos, pues no hay ningún problema si se equivoca, porque estos datos pueden ser revisados fácilmente por un operador humano. Entonces, si el sistema se ha equivocado, pues el operador humano está corrigiendo el etiquetado de los datos. Pero, ¿qué hacemos en el caso de un coche inteligente que está viajando, no sé, a 50-60 kilómetros por hora, tiene que tomar datos y tiene que aprender a detectar otros coches del tráfico, o peatones? Entonces ahí, si se equivoca en un etiquetado, es algo grave. Ya no puede intervenir, traer los datos en el laboratorio y luego el operador humano, ¿no?, de etiquetar estos datos. Entonces, por esto son los sistemas de motivación intrínseca, es decir, el sistema tiene que por sí mismo darse cuenta que se ha equivocado, ser consciente de lo que está haciendo. Y entonces esto está un poco relacionado con el curriculum learning. En el caso de cuando los sistemas aprenden por sí mismos, lo mejor es empezar con tareas sencillas al principio y luego aumentar en complejidad.
¿vale? Y por último es de hacer uso de la multimodalidad de los datos que tenemos en el entorno, ¿vale? Pues aquí se acaba mi charla. Muchísimas gracias. Quería dar gracias también a mis colaboradores, con los cuales he desarrollado parte de estas aplicaciones que he presentado hoy. Y podéis visitar o escribirme o visitar el grupo, o esta es la página web de Luis, que es Postdoc, y ahí tenéis muchos más detalles de algunas de los trabajos que he presentado hoy. Pues muchas gracias por su atención y si hay preguntas. Ya en las últimas dos láminas se aclaró un par de las dudas que yo tenía. Me alegro mucho. En cuanto al uso del reinforcement learning y en cuanto al aprovechar el aprendizaje para tareas, o sea, que no sea una tarea, aunque sean similares, que no implique que olvido lo que ya aprendí. Exactamente, sí. Que al contrario, contribuya. Exactamente, sí. Para Por eso aquí se refiere, bueno, eso no lo he mencionado, pero está puesto aquí, se refiere cuando de la tarea, se pasa a tarea B, se trata de un transfer hacia adelante, un transfer positivo, y en cambio de B a A se trata de un Pero ¿qué tanto está ya desarrollado estas técnicas? Yo creo que ¿Tanto la combinación con el reinforcement learning? hay algo de reinforcement learning, hay mucho, sobre todo La combinación con life learning, es que no he visto. He visto cosas así separadas. Por ejemplo, el reinforcement learning se utiliza muchísimo en robótica. Sí. Y esto de me parece, no, esto el curriculum learning también está asociado, lo he visto asociado con el reinforcement. puede ser, sí. Y esto también me parece con conducción autónoma, con coches inteligentes, con robots también. Intrinsic motivation. De hecho, el concepto de intrinsic motivation no es nuevo. Me acuerdo que el primer artículo que he visto de robótica que he visto sobre intrinsic motivation es desde hace 10 años. Pero es todo nuevo dentro del contexto de Deep Learning. Es decir, se están redefiniendo todas estas estrategias de aprendizaje dentro del contexto de Deep Learning. Sí. Pero es lo que has dicho tú, no he visto yo tampoco un trabajo que combine todas estas lifelong learning y con esto, con intrinsic motivation. Esto lo he puesto porque me han parecido a mí unas ideas de cómo se podría aplicar y creo que estoy bastante acertado, no estoy muy equivocado. Ya veremos si en el futuro el mundo académico me va a dar la razón o no. Una preguntita, cuando te refieres a la que dice que se comienza con tareas más simples, más complejas, Sí. ¿cómo se manifiesta esto en el modelo? O sea, dice que empieza con tareas más simples y luego son tareas más complejas. Primero, ¿cómo manifiesta complejidad? ¿No? Sí. Y después, ¿cómo manifiestas, digamos, el modelo diagnóstico? Esto. No, en general, o sea, es que él dice que comienza con tareas más simples, bueno, cómo organizar eso de simple y complejo, y luego en la táctica, cómo se manifiesta Sí, por favor. Puedes tener tú un vehículo que solamente el reto es desplazarse en una cierta dirección, pero los grados de libertad no le permites que gire o solamente hacia adelante, hacia atrás. Después le puedes ampliar a que ya tiene que considerar que puede girar, ¿verdad? Y que puede acelerar, moverse hacia atrás, moverse hacia atrás. Entonces,
puede ser un aprendizaje incremental. Pero No sabía yo un ejemplo que es más complejo, olvidar o echar hacia atrás. Yo pensé que se refería a eso, ¿no? no, se le vas dando más tareas. Es más compleja. Ah, bueno, pero es como una cosa, es la misma tarea de Sí, pero luego le pones que son de objetos, Sí. que lo reconozca, que llegue a un determinado objetivo que no lo tiene a la vista, y tú lo vas. Y el impacto, digamos, en la modelación, cómo se vuelve así. Eso es lo que habría aquí con el Learning, no sé, pero el otro son los procesos de Markov, de decisión de Markov. Yo creo que en este caso, con la combinación de curriculum learning con lifelong learning sería lo siguiente, es decir, tú primero le enseñas al coche andar hacia adelante, ¿vale? Que es una tarea sencilla. Luego, la tarea siguiente sería, que es más compleja, girar. Luego, la tarea siguiente sería dar marcha atrás. Pero no quieres olvidar las otras tareas cuando le enseñas que aprenda a girar, no quieres que olvidar cómo era que camine hacia adelante, que ande hacia adelante. Yo creo que ahí es la combinación entre los dos. Es decir, estas tareas de curriculum learning no se pueden, no las veo de aprender todas de golpe, se aprenden de manera secuencial. Entonces es donde no quieres olvidar lo que ya has aprendido antes. Pues, si no hay más preguntas, ¿Sí? Perdón, es que dijo ahorita, bueno, por ejemplo, está aprendiendo de manera secuencial, pero cuando agarra la información no tiene que irse desde lo primero que aprendió hasta lo que necesita. O sea, de que necesito girar, pero aprendí primero a hacer esto, primero eso. O sea, no está haciendo eso. Es que lo que yo me estoy imaginando en que donde va la complejidad de la tarea, tal vez el procesamiento también se vuelve complicado. Puede ser, sí, porque entrenar una tarea más compleja requiere más datos, también puede ser eso. La pregunta es la dirección, ¿mantienes el modelo fijo o el modelo lo mueves? Ese era el punto que yo, o sea... ¿Te refieres a la...? Esa es lo que tienen, por ejemplo, que le ha preguntado directamente, o sea, ¿qué impacto tiene? Pero mantener el modelo fijo, es suficiente ese modelo, tienes que modificar tu modelo para aumentar la complejidad. Porque si la complejidad es la misma, a lo mejor le das nuevas tareas y el modelo se mantiene fijo, porque en realidad, aunque son más tareas, pero realmente la complejidad es la misma. Cuando se aumenta la complejidad, a lo mejor el modelo que tiene ya no explica, o sea, no es capaz de rescatar la complejidad de la tarea. Yo tiene que modificar al mismo tiempo el modelo. O sea, de manera... pero bueno, es lo que quería decir, no lo dije, simplemente hice la pregunta. Sí. Puede ser que sea necesario también esto. Ajá, sí. O sea, que sea dinámico, digamos. Exactamente, un sistema dinámico. No sabía yo, pero si se puede hacer, no sé si se ha hecho, si es... No sé. Hay ejemplos... No sabría. Hay ejemplos donde se habla de aprendizaje de nuevas tareas neuronales donde se extienden, añaden nuevas capas. Pero es un poco la dirección de lo que tú comentabas. Sí. ¿No? O sea, que fuera un modelo dinámico en función de la realmente. O sea, sí. Porque yo lo veía a mí en la cuestión del cerebro, por ejemplo. Cuando yo lo veía, o sea, cuando uno es niño, las conexiones cerebrales que se activan son todo cuando uno comienza a crecer las conexiones cerebrales y es lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, lo vi en esa dirección. Pero no sé si se podría hacer algo así, o sea, una especie de cerebro que fuera incremental, pero también el modelo fuera más complejo también. Que hubiera más conexiones cerebrales porque tenía que hacer más tareas o cosas más complejas. A ver, yo las ideas, bueno, tal como he presentado en las aplicaciones hoy, son unas tareas muy sencillas, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría en un robot implementar esto? Sería muchísimo más complejo. Pero los principios yo creo que son los mismos. Hay que tener en cuenta las mismas instrucciones. Bien. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.